¿cómo puede ser posible que sea un alto riesgo si cuando uno va a solicitar, cuando uno va a un banco a solicitar, tienes que garantizar con un bien? Bueno, primero tienes que no estar en la banca, en el buró de crédito, primero. Segundo, tienes que garantizar con tus estados de cuenta que tienes movimientos. Bueno, si tengo un movimiento, pues ¿para qué ocupo un préstamo, no? Se supone que entonces que están bien mis finanzas en ese momento. Después tienes que garantizar con un bien que, por supuesto, mínimo te valga el doble de lo que estás pidiendo. Entonces, ¿en qué forma? Bueno, ok, estoy de acuerdo en lo que usted dice, que el Barzón, aquella asociación que hizo mucho daño, y que de aquí varios conocidos se hicieron ricos y quedaron ricos de aquellos préstamos que habían pedido y que no pagaron. Pero deben de haber formas, ¿por qué no les incautaron sus bienes? Exactamente, bueno, precisamente eso es lo que por eso se corrigió y se modificó el artículo 168 para garantizarle al acreedor, porque también él, en cierta manera tiene que asegurarse de que su deudor le va a pagar, que no se haga la cultura del no pago, se propague esa cultura, y entonces por eso los banqueros se refieren mucho a la cuestión de los créditos en las tarjetas, por ejemplo, en las tarjetas, en el dinero metálico, que no se dan garantías. Hay gente que tiene deudas de 50, 100 mil pesos en una tarjeta de crédito y no tienen manera de cobrarle, entonces ellos por eso dicen que la tasa es muy alta, porque no existe manera. Ahora con esta nueva ley, los banqueros, los acreedores tendrán formas de garantizar con algún bien el crédito que otorgan, y además les va a otorgar la ley la facultad para incautar, para embargar y secuestrar incluso. Y además una ventaja les van a dar a ellos, quizás sea lo que les hizo aceptar la reforma, es que con esta nueva ley ellos podrán amarrar al deudor, ¿sí? Y sobre todo tendrán la posibilidad de llevarlo a la cárcel, cosa que no se puede actualmente. Claro. Mucho se habla de las empresas que le menciono, que son usureras. Ellos trabajan al margen de la CONDUCEF, de la Comisión Nacional Bancaria. Entonces ellos celebran contratos de crédito entre particulares, de tal modo que cuando amenazan a un deudor, a una señora que debe 2,000 pesos, que después la deuda se le convirtió en 20, y que la asustan o la amenazan con meterla a la cárcel, le están mintiendo, porque como son deudas de particulares, no pueden ser llevadas al Ministerio Público. Así es, nadie por una deuda con bancos, con financieras, con tarjetas de crédito puede ir a dar a la cárcel, puede ser privado de su libertad. Nadie puede hacerlo. Pero fíjese, por ejemplo, en lo de las tarjetas de crédito, ¿cuánto dinero? Yo caí en las garras como durante 30 años, de tarjetas de crédito. No sé cuántos miles o cientos de miles les di a ganar a los bancos hasta que dije basta. Pero te van enseñando poco a poquito y te van dando un crédito, y ellos te están ofrece, porque ese es su negocio. Entonces finalmente ellos soltaron millones, no miles, millones de tarjetas en nuestro país, millones de tarjetas que te hacían ver como que eras bien rico un día, y para cuando tenías que pagar la tarjeta era la triste realidad. Y fue un cuento de nunca acabar, fue haciéndose más grande y más grande. Yo me acuerdo que cuando yo empecé, bueno, mejor ya no le digo con cuánto era mi crédito y con cuánto, o sea, porque cada vez ves que cumples y te van haciendo y quién no cae en la tentación. Pero es una trampa. Es una trampa, porque además, bueno, es un negocio de ellos. Es adictivo además. Logran que sea adictivo y van enseñándolo desde bien chiquitos, pero efectivamente son sus riesgos. Por eso no considero que sea de alto riesgo, porque ganan mucha lana, muchísimo dinero. Los intereses son carísimos. Esos son de los grandes negocios. Precisamente, por ejemplo, el Banco de los Españoles, que la sucursal está aquí en la Gabriel Martínez. México es de los países donde mayores utilidades obtienen, según sus propios informes, superiores a los de Argentina, por ejemplo, a los mismos en España. Y México es una panacea, es un país muy lucrativo para ellos, de tal modo que, gracias a las leyes, y de tal modo que ahora, con esta reforma, se va a regular para que
se midan un poco de los dos lados. Exactamente. Tengan más seguridad los bancos, pero también no sean tan usureros con el usuario. Ahora sí que con usureros con el usuario. Señor, en el tema estatal, fíjese, déjeme leerle algo que me encontré en el Face. No es tan malo el Face, hay cosas buenas de repente. Según las leyes de la aerodinámica, las abejas no deberían de volar. Sus alas son demasiado pequeñas para sustentar el tamaño de su cuerpo. Sin embargo, lo hacen. Y es porque las abejas no les importa lo que a nosotros nos parece imposible. A ellas no les importa que la gente diga que sus alas son pequeñas. Deberíamos de pensar más como abejas. Claro. Para que este Estado crezca. Y para que este Estado crezca, pues debemos de ser, atrevernos. Creo que San Luis Potosí está por vivir un hecho importante. Claro, pues el problema es que la partidocracia son abejas muy grandes que no pueden volar, precisamente. Ese es el problema. Pero bueno, al tiempo los ciudadanos cada vez despiertan más, cada vez reclaman, cada vez exigen, y creo yo que ellos van a tener que ir adaptando nuevas actitudes. Que ese es, al final de cuentas, el objetivo de quien critica, quien denuncia, es que se cambien las actitudes. Nadie puede convertirse en jueces ni en juzgadores de nadie, pero quizás con la denuncia constante, como la que hizo el grupo de ciudadanos observando, que diariamente ventila información, con esas actitudes podrían modificarse la de los miembros de la élite y sobre todo los de la partidocracia. Antes no sabíamos ni teníamos una idea de cuánto percibía un diputado, ahora es más fácil enterarnos. Ahora sabemos que los diputados, cuando vienen a su distrito y otorgan flores y regalos para el Día de las Madres, el Día del Niño y todo, resulta que reciben 40,000 pesos para eso, y algunos diputados llegan incluso hasta solicitar facturas para justificar esos 40,000 pesos. Consiguen facturas de gasolina y otros enseres que no regalaron, que no entregaron a nadie, pero lo hacen para justificar los 40,000 pesos que les dan. Y como le digo, todo es gracias a que se divulga ese tipo de información, que antes no teníamos ese conocimiento. Bueno, pues llegamos al Estado, y el Estado, fíjese que presenta una situación. Después del juicio político que le hicieron al señor gobernador, pues se han alentado una serie de ideas, vamos a decirlo así, porque, y sobre todo ahora que supuestamente alguien sí lo aseguró, a mí al menos me lo aseguraron, la visita del secretario de Gobernación, el señor Osorio Chong. Estuvo el pasado miércoles. Algunos dijeron que la visita, vamos a decir, la información oficial decía que vino a invitar al gobernador para juntarse con el de Tamaulipas y el de Nuevo León para hacer una reunión sobre lo que se va a instaurar en el Estado para la cuestión de la protección a víctimas. Ese proyecto, se abrirán oficinas en el interior del Estado. Aquí en Río Verde se va a abrir una, y ese es lo que se manejó de manera oficial. Sin embargo, algunos de los no muy simpatizantes del gobernador, que desde que andaba en campaña, incluso desde que asumió, aseguraban que el gobernador no duraría un año como jefe de Estado. Resulta, porque lo enfermaron, entonces resulta que el señor gobernador ya casi cumple 4 años. Sin embargo, de pronto estas personas insisten y de manera reiterada propagan, por una razón muy simple. Yo considero que el gobierno, como los gobiernos municipales, gastan mucho dinero en sus jefes de prensa, en mantener una oficina de comunicación. Sin embargo, no divulgan o no dan la información en su momento, y entonces, como dice una frase, a la falta de información surge la especulación. Y esta situación se ha dado a falta de información surge la especulación. La especulación. Y esto ha motivado la falta de información sobre a lo que vino realmente el señor secretario de Gobernación. Ha motivado que algunas gentes consideren que está muy cerca para darse un michoacanazo, y no precisamente como aquel que se aplicó en ese estado cuando detuvieron a más de 10 alcaldes ligados supuestamente también a la delincuencia organizada. No, sino se trata, o aseguran, que se aplicará la misma medida desde el centro para mantener y preservar
la gobernabilidad de nuestro estado y están previendo la salida del gobernador por cuestiones de enfermedad y aplicarle la misma medida que se aplicó en Michoacán precisamente con Fausto Vallejo Figueroa, quien dejó en su puesto a quien fuera su secretario de gobierno, Jesús Reina García. Los nombres de los posibles sucesores que anhelan, algunos contrarios, debo decirlo, ¿sí? Se manejan ya como barajas, cuatro personajes potosinos que deseosos están de entrar al relevo. Bueno, o sea que aquí pues, nadie puede minimizar a nadie. Exactamente, de tal modo que lo que sí es cierto es que tenemos que considerar y partir de la idea que para muchos son simples deseos de los contrarios del gobernador que hasta ahorita han resultado difíciles de complacer. Habrá que esperar, la gobernabilidad de nuestro estado debe estar por encima de los intereses de todos los grupos, sobre todo de algunos que con nostalgia desean regresar el tiempo y con él que regresen las glorias que ellos vivieron cuando el panismo gobernó nuestro estado. Solo el tiempo nos dirá.